gestión de activos, que le he puesto el adjetivo también geotécnicos, ¿no? O sea, es gestión de activos geotécnicos para complementar un poco lo que es la carretera, porque la carretera no es solo pavimento, ¿no? Hay muchas otras obras, estructuras que son parte de ella, que cuestan construirlas, proyectarlas bien y por supuesto que cuesta conservarlas y en muchos casos más también el operarlas, ¿no? Este concepto de gestión de activos, ¿no?, que está muy implementado ya, ¿no?, en muchos otros países. Bueno, siempre uno compara con lo que están haciendo en otras regiones. En la oportunidad que hemos tenido varios de México de participar en los comités de la Acción Mundial de Carretera, nos hemos dado cuenta que el tema, ¿no?, en nivel de las administraciones carreteras de los países más avanzados es la gestión de carreteras, ¿no? Es decir, optimizar el uso de recursos. Aquí traigo una definición, ¿no?, tomada de lo que en general se suele aceptar de lo que es la gestión de activos, ¿no?, como un proceso sistemático, ¿no? Es un proceso, ¿no?, para poder operar, ¿no?, y preservar, ¿no?, y preservar en las condiciones necesarias, ¿no?, todos los activos que están presentes en la red carretera, ¿no? O sea, uso eficiente, además, de los recursos para lograr ese objetivo, ¿no?, gestión de activos. La AASHTO tiene todo un departamento trabajando en gestión de activos, ¿no? ¿Qué tanto estamos haciendo realmente en México, ¿no?, en esto, ¿no? Esa es la gran pregunta. ¿Qué tanto nos interesa poder implementar este tipo de estrategias en México? A título de ejemplo, ayer o antier se lanzó en el portal de la Acción Mundial de Carreteras un manual online, ¿no?, sobre gestión de activos, ¿no? Entonces, ahí está información, ¿no? Como esa hay mucha otra muy rica que ya nos puede orientar en la forma de actuar. No estamos inventando el hilo negro, ¿no?, estamos tratando de prolongarlo, ¿no? Que las cosas que ya se saben y se saben bien, pues no veo yo razón por qué no podamos también adoptar ciertas cosas, desarrollar otras, ¿no? Inventarnos unas más, ¿no?, para poder mejorar lo que estamos haciendo, por supuesto con lo que solemos llamar en la Secretaría, con los usos y costumbres, ¿no?, que tenemos en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Entonces ahí está la liga de ese manual, descargable, además gratuito, en línea, con conceptos nuevos sobre este tema de gestión de activos, ¿no? Y déjenme decirles que los pavimentos son uno de los activos de la infraestructura carretera. Lo que pasa es que nos solemos ir por pavimentos, ¿no?, y hablar incluso de administración del pavimento o de gestión del pavimento o del management, ¿no?, del pavimento, cuando en realidad también hay puentes, ¿no? Hay cortes, hay obras de drenaje, ¿no?, túneles, terraplenes, estructuras de retención, etcétera, etcétera. El señalamiento, por ejemplo, el señalamiento vial, ¿no?, también es un activo, ¿no?, cuesta ponerlo, cuesta reponerlo, ¿no? Afecta a la circulación de los vehículos, es un activo muy importante, ¿no?, en la forma de operación de la carretera, ¿no? Y solemos invertirle mucho a los pavimentos, ¿no? Le medimos CIRI, le medimos roderas, le medimos deterioro, usamos viga Benkelman, deflectómetro de impacto, ¿no?, este nuevo deflectómetro de alta velocidad, que también fue con alevosía y ventaja invitar a Gerardo a hablar de esto nuevo, ¿no? Porque evidentemente tener información rápida, ¿no?, o sea, tener datos rápidos que podamos convertir en información para tomar decisiones racionales, ¿no?, porque sin información no podemos tomar decisiones racionales. Y la información pues necesita datos y los datos se requieren almacenar, ¿no? Y entonces uno se pregunta, incluso en esas etapas básicas, hasta dónde estamos interesados en tener una base de datos nacional. Déjeme decirle que con todo la Secretaría ha ido progresando, ¿no? O sea, sí, empezamos a tener bases de datos, ¿no? O sea, se está trabajando hacia ese objetivo, ¿no? Lo que pasa es que a veces algunos queremos que fuese más rápido, ¿no? O que estuviera más general, o que tuviéramos un acceso continuo, ¿no?, a esa información. Y sí, los pavimentos son muy importantes, pero no son lo único, están los puentes, ¿no? Hay programa de monitoreo de los puentes también a nivel nacional, incluso con tecnologías desarrolladas en México, ¿no? En el instituto hay grupos de trabajo trabajando en el monitoreo a distancia, ¿no?, de un cierto número de puentes, ¿no? Con metodologías desarrolladas, ¿no?, por nosotros, ¿no? Y que son parte de un activo con alto riesgo, ¿no?, y con alta importancia, ¿no?, en el costo de operación de la infraestructura. Y hablando de riesgo también, y hablando de activos geotécnicos, mañana el doctor Alberto Jaime, que va a hablar de la resiliencia de la infraestructura, ¿no?, y riesgos, ¿no?, para ver que eso también tiene que estar contemplado en los cálculos de riesgos totales, ¿no?, en cuanto a lo que infraestructura, en este caso carretera, ¿no?, se refiere. Los puentes son importantes, los túneles, este túnel es de la Durango-Mazatlán, ¿no?,
¿no? Yo sé que durante la construcción algunos colapsaron, ¿no? Pero por falta de estudios, ¿no? Siempre, ¿no? ¿Cómo están esos túneles? Túneles es un comité aparte de la Asociación Mundial de Carreteras, ¿no? O sea, curiosamente, en lo que es infraestructura, la Asociación Mundial de Carreteras se divide pues, en lo que son pavimentos, lo que es puentes, ¿no? Lo que es túneles y lo que es geotecnia, ¿no? Entonces ya en sí pues, nos da un aspecto del grupo de tópicos, ¿no? Que están dentro, ¿no? De los factores que influyen, ¿no? El comportamiento de la carretera y que por lo tanto de los que debemos tener cuidado en todas las etapas de anteproyecto, diseño, construcción, conservación y operación de la carretera. Todos los aspectos tienen que ser partes de la toma de decisiones. Los terraplenes, ¿no? Terraplenes carreteros, ¿no? Que se deterioran, porque esa es la otra, efectivamente, como que todo se deteriora en el tiempo, ¿no? Por alguna razón evolucionan, por ejemplo, y tienen algunos agrietamientos que ya empiezan a aparecer en los bordes de un cierto terraplén, ¿no? Y que eventualmente pues, provocan la falla del terraplén, ¿no? Esto es en Chiapas, ¿no? De una carretera bien conocida por el sur, ¿no? Que falla por terraplenes altos, ¿no? Que quizás no deberían haber sido tan altos, pero lo son, en zonas de suelos residuales, ¿no? Complicadas, suelos residuales que además fueron parte de los cortes, ¿no? Y que fueron parte del terraplén, ¿no? Y además hay esa cuestión interesante en el proceso constructivo que lo que vamos cortando arriba lo vamos poniendo abajo en el terraplén, ¿no? Y entonces la zona más alterada del corte, más en suelos residuales, la estamos poniendo en la parte inferior del terraplén, ¿no? Resultado, pues yo creo que el 80% de la deformación de un terraplén, más un terraplén alto, es debido al tercio inferior pues de ese mismo, ¿no? Todo por una mala selección de proceso constructivo. Detalle siempre, ¿no? Un corte carretero, ¿no? Que un poco voy a estar hablando de la gestión al menos de dos activos geotécnicos importantes que son cortes y terraplenes, pero en los cortes vemos erosión, vemos fallas de recubrimiento, vemos pérdidas de vegetación, ¿no? Vemos caídas de muros, ¿no? Vemos fragmentos que caen, ¿no? Aquí tienen ejemplo, por ejemplo, de los efectos de la erosión que acaban teniendo y todo ese tipo de actividades cuestan en el corte, porque eso, en cuanto aparece el deterioro, hay que reponerlo, ¿no? El usuario se queja, ¿no? Evidentemente a nadie nos gusta pasar por una carretera donde se ve un corte en esas condiciones, porque empieza uno a pensar, ah, caray, ¿no? ¿Qué será lo que están haciendo con mi dinero, ¿no? O sea, hay una presión cada vez más fuerte pues, de la opinión pública. Y por supuesto, a veces estos cortes carreteros fallan, ¿no? Aquí puse un extremo porque es el de la Tijuana-Ensenada, ¿no? Que hubo hace unos años, ¿no? Que un día de buenas a primeras se cayó, ¿no? Que ni fue ni tan buenas a primeras porque efectivamente fueron condiciones de lluvia, esa zona geológica es complicada, ¿no? Pero finalmente hay un deterioro que siempre se pregunta uno hasta dónde se pudo haber evitado, ¿no? Claro, a lo mejor es ingenua la pregunta, pero incluso con los daños que hubo en el sismo reciente, siempre acaba uno preguntándose, cuando los estudiantes le cuestionan a uno, oiga, profe, ¿no? Eso se pudo haber evitado, ¿no? O sea, ¿hasta dónde es la responsabilidad del ingeniero responsable? Entonces, ¿qué tanto se sienten o nos sentimos responsables de los deterioros que sufre la infraestructura? ¿No? Y sobre todo cuando eso cuesta, a veces cuesta mucho y le cuesta pues a la sociedad toda, ¿no? Ahí justamente es la cadena de cuestionamientos que quizás deberíamos tener presente. Este es un pequeño ejemplo que en una ocasión me pasaron de la autopista de Coacnopalan, Oaxaca, ¿no? Del 95 al 97, en donde el diagrama demuestra un poco la distribución de los gastos en ese periodo de tiempo y en donde se puede apreciar que no fue el pavimento el que se llevó la mayor parte de la inversión, ¿no? Fueron la reparación de cortes carreteros, ¿no? Entonces sí, hay segmentos carreteros que cuestan más por sus activos geotécnicos, ¿no? Que por los activos relacionados al pavimento. Entonces uno quizás le gustaría ver diagramas como este seguido, ¿no? De toda la red, ¿no? O sea, cómo está la distribución de costos por entidad, ¿no? Por estado, ¿no? ¿A qué activo le estamos dedicando más inversión? ¿A qué activo no lo estamos haciendo? ¿No? Y como todo, esta es una gráfica típica que se usa mucho para pavimentos, pero que aplica muy bien en el deterioro de todo tipo de activos de la carretera, ¿no? Donde en el eje vertical ahí está puesto algo que le puse riesgo del corte, ¿no?
¿no? Donde inicialmente partimos de un riesgo bajo, de un proyecto nuevo o una rehabilitación, o al menos eso creemos, ¿no? ¿No? Y en el eje horizontal está el tiempo, ¿no? Y entonces pasa el tiempo, ¿no? Y si no hago nada, ¿no? Que es la curva roja, déjenme quitar la curva amarilla, ¿no? ¿No? Y si no hago nada, es inexorable, por supuesto la pendiente o la velocidad de evolución de esa curva puede cambiar, pero es inexorable que si no hago nada, tarde o temprano mi riesgo, que era bajo, pues se va a tornar medio, eventualmente alto, y eventualmente ese alto implicará un costo de rehabilitación a un caído fuerte y en una de esas pérdidas de vida, ¿no? ¿No? Ahora, este es el enfoque de gestión, ¿no? Es decir, no puede ser que yo deje el activo ahí solito, ¿no? ¿No? Sin hacerle nada, ¿no? No, hay que estar pendientes de él, ¿no? No es que sea un niño chiquito, pero es que hay que estar pendientes de él, medirle, ¿no? Medirle indicadores. Por eso herramientas como el deflectómetro de alta velocidad son vitales, ¿no? Ojalá tuviéramos más cosas de alta velocidad, ¿no? Ojalá tuviéramos mentes de alta velocidad, ¿no? O ingenieros en los gabinetes de alta velocidad, porque sí medimos, como solíamos decir mucho con el radar de penetración, ¿no? Con el radar de penetración terrestre, porque sí, efectivamente medimos la estructura en unas horas, pero interpretamos en 3 meses, ¿no? Sí, porque la información requiere su tratamiento, hay datos más duros que otros, ¿no? En el caso del radar, quizás más duros que el deflectómetro de impacto, ¿no? De alta velocidad, y siempre con una incertidumbre que no medimos, ¿no? Y la incertidumbre siempre es parte del cálculo del riesgo, ¿no? Y no la sabemos, ¿no? Como a veces quizás tampoco sabemos el costo de los activos, ¿no? En los cuales estamos calculando el riesgo, ¿no? ¿Cuánto valen los activos carteros, ¿no? Uno oye cifras, ¿no? Pero es que no estamos de acuerdo en la metodología, no hay forma de ponernos con un esquema singular, y entonces en la gestión de activos lo que se trata es de medir. Necesito datos. Si no tengo datos, ¿no? Y no los almaceno, pues no puedo ver información, porque si tengo información puedo decidir, como bien se veía en los diagramas ilustrativos de la presentación anterior, ¿no? O sea, momentos en que yo tengo que actuar, ¿no? Y por eso pues hay propuestas, y son las otras curvas que aparecen en estas figuras, ¿no? Donde, oye, mejor no lo dejo caer hasta el final, ¿no? Mejor no lo dejo caer hasta el final, ¿no? Y en algún momento tomo alguna decisión de actuación, ¿no? Entonces acá tengo una tercera curva, ¿no? Que es un poco quizás el paradigma que se trata de implementar hoy. Mira, sigue la información, captúrala, toma decisiones, no te esperes a 20 años, ¿no? O sea, sé un poco proactivo, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Proactivo, ¿no? Es decir, o espero a que se deteriore y voy, que un poco si ya el pavimento está hecho pedazos, pues ya no hay nada de proactivo, ¿no? Vamos a reparar. Pero ¿no será que yo puedo tomar decisiones que permitan evitar, ¿no? O en todo caso alargar el tiempo en el que lo inevitable, ¿no? se puede presentar, ¿no? Eso es gestión de activos, y no solamente en uno de los activos presentes, sino en todos. Sí, es un reto, ¿no? Efectivamente, tener una visión global, ¿no? De todos los componentes de la red, ¿no? Poderlos valorarlo y poder tomar decisiones de asignación de recursos, ¿no? En forma adecuada para que en general la red vaya subiendo su nivel de servicio, ¿no? Ese es mucho el reto, que evidentemente no es banal, no hay una solución única, no hay de hecho pues un planteamiento de ecuaciones diferenciales parciales, como decía Salvador, matemáticas que tampoco se puedan usar para resolver una solución que nos deje a todos contentos por ser exacta, porque no lo hay, ¿no? Es variable, ¿no? En ese sentido. Estas son las posibilidades. Y además, pues tenemos condiciones de frontera actuales que pues se han ido imponiendo en la sociedad, en la cultura, y mucho por nuestra interacción global, ¿no? Como las expectativas de los usuarios, ¿no? O sea, a veces uno lee manuales de diseño de carreteras de los años 70 en otros países, ¿no? Ayer leía uno yo de Francia, en donde decían, tenga en cuenta, señor diseñador, que el objetivo de lo que hace usted es el usuario, ¿no? O sea, el usuario, ¿no? La regularidad, la fricción y todo lo que mida, ¿no? Las deflexiones también, el nivel de deterioros, ¿no? Las roderas, ¿no? La capacidad estructural, ¿no? El estado, porque enseguida les voy a proponer, ¿no? A manera de propuesta, por ejemplo, indicadores para poder tener rápida una valoración de la posible inestabilidad de cortes y terraplenes, ¿no? Son indicadores, ¿no? Simplemente que están ahí para poder ser medibles. Como bien dicen en todos los foros, si no lo mido, no puedo mejorar, ¿no? Entonces, la clave de la ascensión de la decisión siempre es tener los datos y medir, ¿no? O sea, tenemos que medir. Entonces necesitamos indicadores, y lo saben muy bien los concesionarios, porque cuando entran en las licitaciones de concesiones, aparece un papeleo y un pliego pues, de más de 50 características que se comprometen a cumplir durante el tiempo de la concesión, ¿no?
¿no? Entre ellos los típicos de leir y roderas, ¿no? Fricción, pero también hay en los puentes, ¿no? Hay en el señalamiento, hay en las barreras, ¿no? ¿No? O sea, un pliego de 50 o más, ¿no? Características que requieren un indicador, ¿no? Porque si yo soy el responsable de la gestión de mi contrato, ¿no? Pues yo debo saber qué me están pidiendo y es un contrato legal, ¿no? Entonces ahí debe estar claro, ¿no? Y duro qué voy a medir y cómo lo voy a medir, ¿no? En el caso del IRI, por ejemplo, está más o menos bien definido, ¿no? La fricción, bueno, ahí sufrimos un poquito más, pero finalmente hay normas que están saliendo ya para precisar qué debo medir, cuánto debo medir y cómo se debe interpretar, pero también es la idea de tener indicadores medibles en todos los demás activos, ¿no? De la carta. En puentes, por ejemplo, se está desarrollando la metodología de monitoreo a través de vibraciones, ¿no? Colocar acelerómetros en los puentes, ¿no? Un poco de teoría, tener las frecuencias de vibración, ¿no? De los puentes y monitorear cómo cambian esas frecuencias de vibración con el tiempo, ¿no? La idea está clara, ¿no? ¿No? Y la hipótesis atrás de ello es decir que bueno, esos cambios tienen que ver con algo estructural, ¿no? Que sucedió en el puente. ¿No? Eso hablábamos con el doctor Jaime hace rato de los edificios del sismo que se cayeron, ¿no? ¿No? Algunos de los que sabemos que tenían ya hasta un aviso de desalojo, ¿no? O un aviso en que eso tenía que ser privatizado porque los riesgos de colapso eran evidentes, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿dónde hubo el monitoreo, ¿no? O dónde hubo la valoración correcta para poder tomar decisiones a tiempo? Por ejemplo, otra condición de frontera, restricción de personal, ¿no? Hay que admitir que en la Secretaría pues sí somos víctimas a todos niveles de reducción de personal, ¿no? Sí, cada vez tenemos menos gente y es obligado pues a convivir cada vez más con el sector privado, ¿no? Pues finalmente pues para bien, ¿no? De la coyuntura actual, ¿no? Entonces lo que el gobierno o la Secretaría ya no podemos hacer pues se lo pedimos al privado, pero aún así al privado debe estar claro las reglas, ¿no? Las reglas del juego, ¿no? Y lo que requiere además personal calificado, o sea, yo puedo tener un deflectómetro de impacto de alta velocidad, ¿no? Pero a ver quién se echa la matemática en el gabinete, ¿no? En el centro de STX, ¿no? De lo que debemos hacer para interpretar correctamente, ¿no? Y a ver si es cierto, si le podemos creer a lo que ese joven matemático haya hecho, ¿no? Con los datos que se tengan en la base de datos. Se requiere personal calificado en todos los niveles, ¿no? Y lo del personal calificado no se encuentra a la vuelta de la esquina, ¿no? A lo mejor ustedes sí, pero se puede comprar, si tengo el dinero, cualquier equipo, ¿no? Hasta un deflectómetro de impacto, ¿no? De alta velocidad que a ver cuándo los compramos aquí en el centro de ST Jalisco, ¿no? ¿No? O sea, tener aquí en México un par de estos equipos, ¿no? Pero y la gente, ¿no? O sea, la capacitación de la gente, lo ve uno muy bien cuando uno capacita a un técnico, ¿no? Se pasa 3 años capacitando y de pronto llegan y se van, ¿no? Porque pues, evidentemente estamos aportando valor agregado que se ve y se lo lleva, ¿no? O sea, el personal calificado es evidente. O sea, yo puedo comprar equipos traxiales cíclicos, de rocas, de corte simple, columnas resonantes, ¿no? Pero si no lo sé interpretar, no vale nada, ¿no? O sea, no vale nada, ¿no? Y es más difícil tener el personal capacitado que ir y gastar dinero y comprar equipo. Cuesta tiempo, ¿no? O sea, inversión, atención, educación, ¿no? Recursos, y por eso pues es objetable siempre cuando después de un tiempo se cierre un centro de investigación o una universidad, ¿no? Porque no es el valor de operación, ¿no? Es el oro que está atrás, ¿no? De la formación de recursos humanos, ¿no? Que estamos perdiendo, ¿no? Y ahí es donde la Secretaría, ¿no? Por ejemplo, se ha perdido mucho recurso valioso, ¿no? Que estaba porque, pues, bueno, llámenle coyuntura, ¿no? Así es como se está pasando, ¿no? Pero estamos perdiendo, ¿no? Conocimiento. A nivel mundial, aprovechando el punto, se maneja gestión del conocimiento, ¿no? El otra vez vi un número de la revista de Transportation Records, ¿no? De la Federal Highway, dedicado todo a gestión del conocimiento. Y lo que están planeando es cómo hago para que lo que sabe la gente que se va a jubilar no se pierda, ¿no? Un buen tema, ¿no? ¿Cómo hago yo para que eso que estos ingenieros son expertos y que se van a jubilar o se van a ir, no se pierda, ¿no? Y se quede en la institución, ¿no? Y se quede en la dependencia. Bueno, ahí hay un buen reto. Por supuesto, necesidades crecientes de presupuesto y el público está encima. Cualquier accidente en la carretera y ya están tuiteando todos los usuarios, ¿no? Oye, bueno, voy a decir Capufe como ejemplo, pero Capufe, ¿no? ST, ¿no? O HL, ¿no? O sea, ¿cómo es posible, ¿no? Que aquí, el otra vez yo me quejé porque pues, están quemando el derecho de vía siempre cuando llega el momento de cortar pasto, y para no cortar pasto lo queman, ¿no? Y ahí ven kilómetros de humo, ¿no? Y hay uno, y entonces lo que me contestaron, no voy a decir que fue Capufe o quién, pero lo que me contestaron, diríjase al servicio de incendios forestales. Bueno, entonces yo quisiera saber quién está haciendo la quema y seguramente es alguna empresa de conservación que se quiso agarrar tiempo, no sé, seguramente no era nada de por aquí, ¿no? Pero
Eso demuestra cómo el usuario está encima, ¿no? Está encima, ¿no?, de lo que estamos haciendo. ¿No? Lo que pasa es que a veces no lo queremos ver, pero en realidad está ahí. En este momento mucha gente, y quizás no lo notan, de veras nos está siguiendo en otros países viendo, ¿no? Uno recibe información de los Twitter de los que nos están siguiendo en países de Latinoamérica, ya no solamente en México, que hay varios que nos están observando, ¿no? Y que están cuestionando quizás más de lo que pudiéramos hacer nosotros que estamos presentes en esta sala. Características de un sistema de gestión de activos, solo para resaltar puntos que es importante tener en mente, ¿no? Pues usuarios, ¿no? Satisfacción a los usuarios, ¿no? El segundo punto siempre es bien difícil, ¿no? Porque es tener muy claros los objetivos y las políticas, ¿no? Es decir, sabemos a dónde vamos y por qué vamos, ¿no? O solamente vamos, ¿no?, porque nos dicen. Bueno, hay un cuestionamiento siempre, ¿no?, de la definición de las políticas, ¿no? Por ejemplo, hace poco hubo un seminario en la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción sobre este nuevo sistema para gestión de procesos de construcción que le llaman gestión inteligente de la construcción, el BIM, ¿no? Building Intelligent Management, ¿no?, que en muchos países ya es ley. Un buen país que me gusta en eso es Inglaterra, ¿no? Bueno, Gran Bretaña, porque ellos lo que dicen lo hacen y lo hacen pronto, ¿no? Y es ley, ¿no? Y en México empezamos a cuestionarnos si será bueno, si no será bueno, tener toda la información a la mano, cuando es un sistema ideal, ¿no?, para tener todo lo que necesitamos: planos, proyectos, anteproyectos, memorias de cálculo, ¿no?, decisiones, minutos de reuniones, ¿no? En un sistema que no se pierda cuando se cae un edificio por efecto de un sismo, ¿no? Y sobre todo buscar información de proyecto, que es vital para tomar decisiones, porque la gestión de activos necesita el almacenamiento también de lo que se ha hecho a nivel de conservación en todos los activos, ¿no? O sea, ¿cómo voy a entender yo el presente, o sea, la situación actual, si no entendí qué se hizo, ¿no? Lo pasa con nosotros como personas físicas, ¿no? Finalmente cada uno estamos aquí, a lo mejor en buena salud, al menos ustedes parecen, ¿no?, que están en buena salud, ¿no? Pero a algunos les duele el corazón, a otros les está doliendo la espalda de estar sentado aquí todo el día, ¿no? Otros ya no se aguantan el azúcar, ¿no? Y están comiendo galletas, ¿no? Porque no hay galletas dietéticas, ¿no? Yo probé 3 y creo que no sonaban muy dietéticas, ¿no? Entonces, sabemos lo que queremos, ¿no? Y estamos comprometidos con eso que queremos, ¿no?, y la forma, ¿no? En la función pública, yo que soy funcionario público también, ¿no? Pues tomo N cursos de liderazgo, trabajo en equipo, orientación a resultados, ¿no? De hecho, en 2 meses tengo que tomar uno que me está esperando virtual, que toma tiempo, ¿no? Y uno ve características de liderazgo y dice uno: chispas, ¿no? O estoy mal o como que no lo veo por ahí, ¿no? Pero bueno, ¿no? Enfoque de sistemas, ¿no? Sistemas no solamente en que cada componente es por sí solo, ¿no?, particular, sino sistemas en el sentido que se interaccionan los componentes, ¿no? Porque luego hablamos de carreteras y el 90% de lo que está organizado en la dependencia es carreteras, ¿no?, pavimentos, ¿no? Y el de puentes, es otra oficina. Y está en aquella dirección, ¿no? Oye, y activos geotécnicos, está en servicios técnicos, ¿no? Entonces, no hay esa visión de trabajo diaria de sistemas, que es la esencia de la gestión, ¿no? O sea, la organización tiene que estar en forma tal que su estructura responda, ¿no?, a esa forma de gestión. No es nombrando un cargo, ¿no?, ni nombrando 2 gentes por honorarios para resolver el problema. Como se dicen en muchas cosas, pues es una forma de ser, ¿no? Es una forma de vivir, ¿no? A los mexicanos nos cuesta trabajo porque somos cachondos y divertidos, ¿no? Pero ya cuando se trata de planear, sale, ¿no? Eso nos puede costar trabajo, porque además es análisis a largo plazo, sí. No es mañana, ¿no? O sea, no es pasado. El almacenamiento de datos toma tiempo. No es porque, sí, qué bueno, me gustó lo de tener una base de datos, créase mañana, ¿no? No. La calibración de los modelos de diseño de pavimentos tampoco es para mañana. Los modelos de deterioro para gestión de la infraestructura tampoco es para mañana, porque necesitamos datos, ¿no? Sino, ¿qué voy a hacer, ¿no?, para poder interpretar, ¿no? Entonces, largo plazo sí es algo que nos cuesta mucho trabajo en México, porque pues si tenemos una canción que dice que la vida no vale nada, ¿no? Creo que es en León, Guanajuato, donde la vida no vale nada. Y entonces, pues, ¿qué nos va a importar que se caiga un corte en 10 años, ¿no? O preocuparnos por hacer un cálculo de terraplén, ¿no? Para que la operacionalidad se mantenga, ¿no? O cerrar 3 carriles, ¿no? Es decir, tan simplemente como la afectación al público usuario, cada vez que tenemos que cerrar 3 carriles, o a veces 5 de 6 carriles, porque se dañó una barrera o porque tenemos que reparar un corte, ¿no?, que se cayó y que quizás se pudo haber evitado. Bueno, voy
voy a seguir. Bueno, en la información técnica, por supuesto, todo esto que estoy mencionando debe estar almacenado alrededor de un enfoque de sistemas para que todos los elementos que están ahí englobados, ¿no?, que incluyen los activos que yo mencioné, estén presentes, almacenados y disponible para todas las personas del sector o de la dependencia o de la empresa que debe tener acceso en su justa medida, ya sea para actualizar, para almacenar o para decir, oye, no lo hemos hecho, porque si yo me genero un compromiso, por ejemplo, de medir cortes carreteros cada 3 años, pues hay que medirlos cada 3 años, o más frecuente si es posible. Y poder hacer uso de las herramientas de análisis, porque si no tengo datos, pues de qué me sirven métodos de diseño sofisticados, ¿no?, o modelos de gestión sofisticados, ¿no?, que también es un problema actual tener herramientas computacionales muy atractivas, ¿no? Con el doctor Jaime hablábamos, por ejemplo, de este software de elementos finitos Midas o Plaxis, que ya se puede comprar en cualquier esquina, en cualquier Oxxo. Uno va al Oxxo y hay tarjetas ahí ya, aparte de las de Apple, y Facebook, hay unas tarjetas con software de elementos finitos para geotecnia, ¿no? ¿No han visto eso? No, pues ahí no se han fijado lo que venden en el Oxxo, ¿no?, que tienen de todo, ¿no? Menos el café, el Nescafé que me gustaba a mí, y hay puro Andatis que a mí no me gusta, pero bueno, ¿no? Porque esos softwares ocultan la capacidad del ingeniero, ¿no? O sea, si yo no sé lo que estoy haciendo y meto datos por default, ¿no?, en cualquier tipo de herramienta computacional se ve atractiva, hago un informe choncho, a ver quién lo revisa, ¿no? A ver quién lo revisa y pues se ve bien, mira qué fotos tiene, ¿no? Una distribución de esfuerzos y mira el puente, ¿no?, y mira cómo vibra, pues debe ser verdad, ¿no? Y lo damos por cierto cuando nadie nos garantiza que eso sea. Y nos vamos con la decisión. No voy a hablar de drenaje ni de los socavones, por supuesto, pero mañana Felipe Collazos, que está aquí, que le hemos invitado justamente por pura casualidad a hablar de lo que se puede hacer mejor en cuestión de drenaje y gestión del agua de tormenta, ¿no? O sea, cuando llueve mucho, o sea, cuando llueve mucho, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Porque el drenaje, déjenme decirles, también es un componente de los activos, ¿no?, muy importantes de una carrera. Y yo creo que en los últimos meses hemos tenido buenos ejemplos de lo que pasa, ¿no? Por una mala gestión de ese tipo de activos, ¿no? Entonces, pues ahí está. Bueno, y solamente para puntualizar en cuanto a lo que gestión de cortes y terraplenes se refiere, hace un tiempo desarrollamos en el instituto una pequeña metodología, ¿no?, y además inspirada en la forma de trabajar de otros países, ¿no?, y también de algunos estados en la Unión Americana, ¿no?, que van un poco más adelantados en el avance y que nos ha parecido pues, que puede ayudar para medir al menos eso que los concesionarios requieren en cuanto a cortes y terraplenes, porque también requieren indicadores en este sentido, ¿no? Les puedo decir que hay empresas con responsables de concesión que ya lo están implementando porque pues, les llegó como anillo al dedo, ¿no?, o sea, una metodología cuantitativa para valorar a ellos que ellos requieren, ¿no?, para justificar lo que están haciendo, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? O sea, proponer un indicador, ¿no?, le llamamos el IGE, Índice General de Estabilidad, es un número, ¿no?, es una cuantificación de factores que si es grande o es bajo, me da una idea de cómo anda. Es un semáforo, verde, amarillo, rojo, ¿no?, rápido, de medición, ¿no?, que nos da una idea para nivel de red, ¿no?, de cómo anda la situación en los activos geotécnicos, al menos en lo que estoy presentando de cortes y terraplenes, ¿no? Esa es la idea. Y se puede generar así para muchos otros activos geotécnicos. Por ejemplo, este es un pequeño mapa mental, ¿no?, para lo que se refiere a terraplenes, ¿no?, que pues si tienen buena vista quizás lo puedan ver, ¿no? Pero finalmente que incluye factores pues del drenaje, ¿no?, de la calidad superficial, ¿no?, de los hombros, la vegetación, ¿no? O sea, factores usuales, ¿no?, que se califican, ¿no? Yo he hecho el ejercicio con mis estudiantes, porque eso lo tenemos publicado, ¿no?, en algunas publicaciones del instituto, ¿no? Mis estudiantes de maestría en vías terrestres, porque tampoco mando a los de licenciatura, porque si mando a los de licenciatura a valorar un corte, los atropellan y luego me lo están cobrando a mí. A los de maestría está mejor, y más si son universidades públicas, porque ahí no hay pierde, ¿no? Pues, ellos saben a lo que fueron, ¿no? Y quieren aprender, ¿no?, y son pocos, ¿no? Y entonces, a ver, váyanse a medir a un corte carretero estos factores. No se preocupen, está en detalle en otros documentos, ¿no? Y ponderan, ¿no? O sea, cada factor se pondera con un rango, ¿no?, de 3, 9, 27, 81, es muy preciso el rango y es resultado de un análisis estadístico que le llaman de clúster, ¿no? Donde se valora que para esos factores, si yo califico con esos rangos, es significativo, ¿no?
¿no? O sea, no es nada más, ay, ponle 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? No, haz una serie de ponderación a cada factor, por ejemplo, el drenaje, ¿no? Oye, tus cunetas, tu drenaje, ¿cómo está? ¿Hay cunetas? ¿No hay cunetas? ¿No? Si no hay cunetas, si están en mal estado, evidentemente voy a calificar con un 81, ¿no? No, está muy mal, ¿no? Si todo está perfecto, no tiene agrietamientos, está en orden, está limpio, ¿no? Está la contracuneta, las bajadas, los bordillos, ¿no? Los lavaderos, ¿no? Ah, pues tengo un 3, ¿no? Son valoraciones que permiten distinguir entre familias, porque finalmente esas puntuaciones son familias, ¿no? Para clasificar, ¿no? El efecto que puede tener, ¿no? Y con esos factores, por ejemplo, si yo sumo para un cierto terraplén todos los factores y me da un número, que es la suma ponderada de ellos, ¿no? Pues por ejemplo, pues si tengo menos de 150, pues será inestabilidad baja, verde, ¿no? En el semáforo. Si estoy entre 150 y 300, medio. Si es más, alto. Verde, amarillo, rojo, ¿no? Es un semáforo que me permite, sobre todo si soy concesionario y responsable de la red, rápido decir, ¿sabes qué? Nos vamos sobre estos, aquí están los datos. Y además así ha estado evolucionado en el año, ¿no? Con el año y con el tiempo, ¿no? Le puedo dar seguimiento, ¿no? A veces nos están preguntando, oye, ¿y puedo cuantificar cuánto me cuesta pasar un alto a un intermedio? Pues sí, ¿no? Se puede cuantificar, la empresa sabe sus costos, sus precios unitarios, ¿no? Sus conceptos, sí se puede hacer, ¿no? En su momento ICA lo estaba implementando, ahora ya no sé si está implementando, pero pues quiero pensar que en su momento hay otras concesionarias que ya lo están implementando y nada más a manera de ejemplo, ¿no? Traía unos diagramas de tres terraplenes, ¿no? Con las tablitas, ¿no? Ahí solo hay foto de uno de los aspectos que se evalúan, que es el estado pues de las bajadas de agua, ¿no? Pero se califican todos los puntos, el drenaje sale alto y pues aquí calificamos con 279, ¿no? Pues ya tenemos un grado de inestabilidad medio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O aquí tengo otro ejemplo, ¿no? En donde calificamos con 294 y sabemos que quizás aquí los deterioros superficiales, ¿no? Son los que tienen mayor valoración, ¿no? Es que además incluso, como son muchos factores que yo ponderé, ¿no? El número total que yo agrego para decidir lo puedo desglosar y saber cuál de esos factores es el que yo debo atender, ¿no? No es lo mismo que es drenaje, no es lo mismo que es la superficie, ¿no? de rodamiento, ¿no? Entonces al final hay cosas que sí puedo y sí puede el concesionario operar. Y por supuesto, tercer ejemplo, ¿no? En una calificación baja, en este caso de 60, una carretera que está bien en todos sus aspectos, ¿no? En cuanto a terraplenes se refiere. En caso de cortes también, ¿no? O sea, en caso de cortes tenemos factores relacionados con geología, con pendiente, con altura del talud, ¿no? Con la presencia de escalones, con la presencia de revestimientos, de zampeados, de vegetación, ¿no? De drenajes, ¿no? Etcétera, 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 que son parte de la ponderación, ¿no? Y que también me dan un número, ¿no? Bueno, ahí tampoco lo van a ver, pero pues que las pantallas están muy chiquitas, ¿no? Pero bueno, el rango de puntuaciones es igual y podemos también ponderar la inestabilidad que puede tener el corte en base a eso, ¿no? De los al menos 3 años que lo he puesto en práctica, o 4 con mis estudiantes, ¿no? Sí les puedo decir que un corte, ¿no? Un terraplén, pues en 20 minutos promedio un grupo de 3 estudiantes lo levanta, ¿no? Y como lo he hecho en el tiempo, es repetitivo, ¿no? He verificado que si regresan al mismo corte, al mismo terraplén en un lapso de tiempo, ¿no? El puntaje es muy repetitivo, ¿no? Lo cual de algún modo también valida que los rangos de puntuación son válidos y que con un mínimo de capacidad, bueno, son estudiantes de maestría en vías terrestres, ¿no? O sea, es capacidad, gente que va, entiende el factor. Entonces, cuando uno lo piensa que hay un residente de conservación, ¿no? O hay un responsable, o hay una empresa contratada para eso, ¿no? Pensar que la empresa tenga personal capacitado para poder hacerlo rápidamente, yo creo que no debe ser ningún problema. Porque si tengo, estos son ejemplos de cortes, por ejemplo, hay un corte con 625 de calificación, que aunque no ser muy alto, tiene aspectos muy graves, ¿no? De protección que están fallando, ¿no? Aquí tengo otro corte de 309 que tampoco es muy alto, pero que causa muchos problemas de desprendimiento, ¿no? A los acotamientos, ¿no? Por ejemplo, la presencia de zonas de caídos, ¿no? Para que puedan albergar los posibles, ¿no? Desprendimientos es vital, ¿no? Eso se califica. Porque además esas zonas de caídos se calculan, ¿no? Hay fórmulas para calcularlas, ¿no? Deben ser de si el talud es de tal y tal tipo de roca, ¿no? Y tiene tal fisuración, lo más probable es que se forme un bloque de tal dimensión que puede caer, y si cae lo va a hacer con una energía potencial tal, ¿no? Que requiero un cierto espesor del área de caída. O sea, se puede calcular, ¿no? O sea, no es de que, pues échale ahí lo que siempre hemos hecho, porque al final pues resulta que no es así, ¿no? Aquí hay otro ejemplo de otro corte, ¿no? Y uno más.
Por supuesto, además, esto que con mis estudiantes lo hacen a mano, o sea, van, se ponen sus chalecos, van en sus vehículos, se paran y levantan, me lo bajan en Excel y ya cuando me lo presentan, porque usualmente les digo, a ver, ahora presénteme lo que hicieron, ellos solitos lo georreferencian, ¿no? Lo georreferencian, lo montan al Google Maps, ¿no? Y me montan y me muestran en Google Maps toda la evolución de los sindicatos, ¿no? Entonces, si ellos lo hacen, ¿no? Primero demuestra que hay recursos listos, ¿no? Ahí que sí se pueden usar, ¿no? Y que por lo tanto además es algo que tampoco es impensable, ¿no? que se pueda tener, ¿no? O sea, tener georreferenciados en una base de datos, muchas concesionarias lo tienen ya implementado sin ninguna dificultad. Bueno, y por ejemplo aquí tengo una ilustración de un gráfico donde en el eje vertical tienen el índice general de estabilidad, en este caso solo para cortes, ¿no? Con el cadenamiento, ¿no? O número de cortes, porque pues, en una vía pues depende de la topografía y donde esté ubicado, pues puedo tener 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 cortes, ¿no? Que se evalúan todos en un lapso de tiempo corto y puedo ver rápidamente ahí como está marcado en los umbrales dónde están los puntos o los kilometrajes, ¿no? Que además el residente de conservación o la gente responsable usualmente, si ha atendido cómo está su tramo, lo sabe, ¿no? O sea, lo sabe, ¿no? Pero le estamos dando un valor cuantitativo, está documentado, está almacenado, no es la opinión del residente porque a lo mejor se va mañana, ¿no? Y si se va mañana, pues ya nadie supo, ¿no? Dónde quedaron las zonas conflictivas, ¿no? Es justamente de eso que se trata también la gestión del conocimiento dentro del manejo de los activos carreteros. Y si además, año con año, yo le doy seguimiento, pues puedo ir midiendo la eficacia de las medidas de conservación, ¿no? Que si yo puse un zampeado para mejorar o puse anclas, de veras fue solución, ¿no? Puse vegetación, ¿no? Fue solución, ¿no? O no lo fue, ¿no? Y entonces eso hace que por supuesto se genere un proceso de optimización que requiere tiempo, ¿no? Como todo requiere tiempo, ¿no? No es algo de que ya lo usé, no funcionó, a la basura. Eso no es así, ¿no? Finalmente ya hay muchos que levantan la voz que en México somos poco tolerantes a fallar, ¿no? Yo no sé si sea verdad o mentira, ¿no? Pero pues, como que no nos gusta equivocarnos, ¿no? O no nos gusta que vea que nos equivocamos, ¿no? Cuando la equivocación es el eslabón esencial del aprendizaje. No puedo aprender si no fallé, ¿no? Porque si fallé seguro que no lo vuelvo a hacer y en general el aprendizaje humano así es, ¿no? De prueba y error, ¿no? Y bueno, pues estoy seguro que después de 2, 3 errores que costaron además a la empresa, les aseguro que se buscará siempre una mejor solución a los procesos de toma de decisiones. Y para que no sufran y estén contentos, voy a pasar a conclusiones, ¿no? Para que estemos felices y nos vayamos al tequila y a la birria, ¿no? Déjenme decirles que pues, esta metodología, que además fue muy inspirada ni siquiera porque inventamos el hilo negro, ¿no? Resulta que al participar en los comités de la Asociación Mundial de Carreteras en Geotecnia, el tema de interés en los últimos 12 años era activos geotécnicos, ¿no? Es decir, cómo genero yo indicadores de este tipo para poder tomar decisiones en todos los activos. Una vez más, los británicos son tremendos porque ya ahorita para ellos es ley, se tiene que hacer así, ¿no? Como dicen, luego hay siempre países en donde los sectores saben, tienen conocimiento, pero no hacen, ¿no? No implementan, o al revés, ¿no? Hay gente que no sabe nada, ¿no? Pero está haciendo todo el tiempo, ¿no? Alguien dice que los chinos son así, ¿no? O hay gente que sabe y hace, ¿no? Sabe y hace, yo sí sé, vamos a implementarlo, ¿no? Un poco como son los británicos, ¿no? Y como pues nosotros intentamos hacerlo también, ¿no? Aunque en el fútbol hemos demostrado que ni sabemos ni hacemos, ¿no? O a veces hacemos que sabemos y de pura chiripa estaremos en el Mundial, aunque ahora cómodamente, ¿no? Pero no sé por qué creo que no vamos a llegar al famoso quinto partido y déjenme decirles que si no llegamos en Rusia ya no llegamos porque el siguiente va a haber muchos más participantes, ¿no? en el Mundial y llegar al quinto partido va a ser llegar al octavo partido, ¿no? Si queremos llegar y yo creo que ya no vamos a pasar de ahí. Hay mucho detalle en las publicaciones del Instituto Mexicano del Transporte que pueden buscar en el portal del instituto poniendo terraplenes o cortes, ¿no? Aquí está la publicación técnica 423 sobre el caso de terraplenes que la hice con en su momento estudiante el ingeniero Ramírez Culebro, que ahora está en el Departamento de Auscultación y Servicios Técnicos, ¿no? Un elemento brillante que afortunadamente pues, está en la Secretaría, ¿no? La otra de cortes carreteros, que es la publicación técnica 379, la hice con Carlos Pérez García, que está actualmente en Chiapas y que de hecho nos está siguiendo en esta transmisión, ¿no?
¿no? Así que saludo también a Carlos por estarnos vernos, porque él es parte también pues, de esos estudiantes brillantes y aplicados que en su momento pues, contribuyeron para generar cosas que son útiles, ¿no? Creemos al menos que son útiles y que se ha demostrado con algunos casos que es así, ¿no? También como ejemplo, próximamente en la Revista Española de Carreteras, ¿no? Va a salir un número especial, yo creo que ya la semana que viene, ¿no? Sobre trabajos seleccionados que participaron en el pasado Premio Española de Carreteras de Juan Antonio Fernández del Campo, ¿no? Y nuestro trabajo de propuesta de indicadores pues, fue seleccionado, ¿no? Eso que pongo es la portada porque ya fue editado, ya está listo para mandar a la imprenta, ¿no? Entonces solamente para ver que hay muchas referencias, ¿no? Para poder consultar el detalle y demostrar, ¿no? Que no son ocurrencias, por supuesto, de ningún loco, ¿no? Muchas gracias por su atención, ¿no? Aquí estamos para preguntas, aunque ya tienen hambre.